Las leyendas en Latinoamérica es algo muy común que todos los que vivimos aquí y hemos crecido hemos escuchado de nuestros propios familiares, amigos o inclusive siendo partícipes de algún suceso paranormal o extraño al que no se le tiene explicación, pero cuyo protagonista casualmente siempre va a ser una leyenda, transmitida de generación a generación, de forma oral o escrita, inclusive mucho antes de que las calles tuvieran electricidad o si se consideraban como una urbe. Aunque no siempre son malas o dañinas, también representan protección y cuidado, castigos o enseñanzas para los más jóvenes e inclusive para aquellos que no lo son tanto. Desde almas desahuciadas de mujeres, jinetes cuya cabeza fue robada, monstruos sin forma ni olor e inclusive objetos inanimados con aparente espíritu malévolo. Un especial que estará dividido en dos partes, desde México hasta Argentina. Una muestra pequeña de lo que los latinoamericanos vivimos y consideramos como el terror. La Llorona. No existe una sola versión de esta aparición, por lo menos de su origen. Esparcida por toda Latinoamérica, se cuenta la historia de una mujer que aparece vestida de blanco, en un vestido parecido al de novia, quien llorando de manera desgarradora, carga en sus brazos a su hijo. Algunas veces se cuenta que se trata de solo un bebé, otras veces de hasta 3. Lamentando la muerte de sus bebés, a quienes asesinó, ahogándolos en un río junto con ella, ante una profunda traición de quien creía era el amor de su vida. Su rostro cadavérico, vaga inmuta de cuerpo, pero cuyos gritos alertan de su presencia mucho antes de que siquiera se vea. Si se escucha lejos, es porque está cerca, y si se escucha cerca, es porque está lejos. Castiga a quienes están en contra del nacimiento de un bebé o interrumpen la vida de este, o a hombres que abandonan a sus mujeres cuando están embarazadas, inclusive a niños sin mamá. Es la representación del lamento materno, de un corazón roto, de la traición de un hombre hacia una mujer. En México, las versiones van desde la época prehispánica hasta la conquista de los españoles y la Revolución Mexicana, siempre con esos patrones de traición o dolor que mencioné anteriormente. Su presencia también está presente en la canción La Llorona, originaria de Oaxaca y popularizada por Andrés Enestrosa, originario de Tehuantepec y poeta en 1941. Se trata de un canto popular de dominio público que se cantaba de voz a voz y que hoy en día hemos escuchado en diferentes versiones por cantantes y hasta por Disney en su película Coco en 2017, con énfasis en el Día de los Muertos, al narrar la historia de una pareja cuyo hombre tuvo que pelear en la Guerra de la Independencia Mexicana durante el siglo XIX, dejando a su amada viuda, quien tiempo después recibiría una carta por intermedio de un amigo quien le dio la noticia. En ella, el hombre le hablaba con aquellos versos que años más tarde se usarían para la canción. Recuerdo el día que fuimos al río y las flores del campo parecían llorar. Contigo, las nubes de mi cielo no son nada. Incluso el sol compite con tu sonrisa. La guerra me está llamando porque la paz de México ha sido robada. Volveré a ti y por nuestra futura familia nunca dejaré de amarte, en esta vida y en la muerte. La mujer tuvo a su bebé sola, con un luto que nunca pudo dejar atrás. Aunque no tienen una directa relación oficial, la canción con la leyenda, en el folclore mexicano sí tiene semejanzas con el luto, desamor y una madre sola con su hijo. El charro negro. Un hombre mexicano vestido de negro, elegante, con decoraciones en oro y plata, apuesto y hasta guapo, cabalgando un caballo a las orillas de los caminos en los pueblos o campos, hasta que, al acercarte a él o él a ti, te darás cuenta que sus ojos son 2 bolas de fuego y su cráneo está al descubierto. Su caballo negro como la noche no se queda atrás. Empezará a perseguir a las almas solitarias con ambiciones en la vida, que ante la desigualdad o infelicidad de sus sueños, se sientan insatisfechos con lo que han logrado con su existencia.
Su traje de charro o mariachi, para identificarlo mejor, suele ser su distintivo en la oscuridad de la noche. Su único deseo es llevarse las almas de los ambiciosos y sucios en moral, para reemplazar su deuda con el diablo, aquella que adquirió cuando aún vivía, siendo un hombre pobre toda la vida pero con exigente y ostentosa forma de vestir. Aguantaba hambre para poder comprarse ropa lujosa con lo poco que tenía, dentro de lo que podía, hasta que sus padres murieron y no aguantó más esa agonía, vendiéndole finalmente su alma al diablo a cambio de una riqueza infinita, para que cuando muriera el propio Lucifer se llevaría su alma como pago, cosa que evitó lo más que pudo, escapándose de sus garras hasta que fue arrastrado al inframundo en vida, maldecido por vagar hasta encontrar a quienes lo reemplacen por gusanos. El chupacabras. Este tiene origen gracias a los medios de comunicación, en especial la televisión y la prensa, en donde campesinos empezaron a reportar que su ganado aparecía con mordeduras de colmillos en el cuello o hasta sin una sola gota de sangre en el cuerpo. Fueron los medios de comunicación en los años 90 que llamaron chupacabras a la criatura, siendo originario de Puerto Rico, en donde campesinos de la isla poco a poco empezaron a unirse a la ola de pánico colectivo por sus animales. Sin pelo, con apariencia casi de canguro al pararse en dos patas, o como perro salvaje, se le vio con ojos enormes, piel café, sucia y hasta con púas en el lomo. Algunos lo veían como un extraterrestre, otros como un reptil. Se convirtió en el terror de campesinos por hacerle daño a sus animales y a su propia tranquilidad. Fue tanto la nube de polémica, con énfasis en el noticiero NBC News, que se esparció el miedo colectivo hacia México, el resto de Latinoamérica y hasta Europa. Pero aunque la leyenda es aterradora, ya que los ataques solían ocurrir por la noche, cuando el ganado se quedaba solo al aire libre y se creía protegido, la explicación científica no lo fue tanto. Resulta que se trataban de animales depredadores con sarna, en específico mamíferos, como perros salvajes o coyotes, quienes atacaban pero no succionaban la sangre por completo. Esto también hizo parte del miedo colectivo y el desconocimiento de la situación en sí. Los depredadores con sarna tenían una apariencia deformada, sin pelo, piel oscura y con costras, lo que hacía que sus características físicas como ojos, patas o costillas resaltaran de más. Para echarle más sal a la herida, en 1995, cercano al primer testimonio del chupacabras, se estrenó la película Species, Especie Mortal, del director Roger Donaldson, cuya trama era de una mujer que tenía el ADN alienígena mezclado por científicos en un laboratorio, siendo su principal propósito procrear y tener crías con un terrícola. La apariencia de este ser fue aterrador, asqueroso y bastante sexual, lo que podía ser otra hipótesis del parecido que la gente le empezó a dar al chupacabras con un alienígena. El jinete sin cabeza. Su origen más reconocido proviene de Estados Unidos y su cercanía con México explicaría por qué también tiene su propia versión natal. El origen gringo es el siguiente. Era 1776 y ocurría la Guerra de Independencia de Estados Unidos hacia Gran Bretaña, para convertirse poco a poco en el país que conocemos hoy en día, y su celebración el 4 de julio. El ejército de George Washington sufrió un ataque en Manhattan, lo que los obligó a retirarse ante malas decisiones, llamada la Batalla de White Plains. Los británicos enviaron a jinetes alemanes con una terrible reputación de sanguinarios, alemanes que sirvieron en ambos bandos, pero que en esta ocasión uno de ellos, siendo el enemigo, le fue arrancada la cabeza con uno de los cañones de los estadounidenses, enterrado sin esta en el cementerio de Sleepy Hollow en Nueva York, lugar que sigue existiendo hoy en día. El cuerpo maldito cabalga con el cadáver de su caballo en busca de su cabeza, ya sea a costa de decapitar a los demás con tal de poder volver a tener sus propios sesos, popularizándose con la salida del cuento Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza, de 1820 por Washington Irving, escritor que la llevó más hacia el género del romance que del terror, donde siglos más tarde Tim Burton junto con Paramount Pictures en 1999 estrenarían la película La leyenda del jinete sin cabeza, una adaptación del libro protagonizada por Johnny Depp y
Christina Ricci, siendo Christopher Walken el jinete sin cabeza. En México no hay una sola versión, pero la más conocida es la siguiente. En el estado de Tamaulipas, hace más de 100 años, existió un próspero rancho muy cerca a la estación Zaragoza, en donde una pareja joven vivía. El hombre era el mejor vaquero de la región, quien había luchado junto con el general Pedro José Méndez contra los franceses en aquel proceso de la independencia de México. La mujer era hermosa y culta, hablaba varios idiomas, mientras que el hombre era un experto en las tareas del campo. Una tarde, un soldado al borde de la muerte llegó al rancho pidiendo auxilio, junto con un caballo que no se encontraba mejor. Le pidió agua, comida y descanso. La mujer lo ayudó, descubriendo así que el hombre hablaba inglés, pero al dominar ella el idioma no tuvo problemas para comunicarse. Era un soldado de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, quien habiéndolo perdido todo, deseaba ir a la Ciudad de México para enlistarse en el ejército y ayudar, ya que no sabía qué otra cosa hacer. Ganándose la ayuda de la mujer, colaboró con las labores del hogar, comunicándose solo con ella, cosa que poco a poco inevitablemente se ganaba el odio de su esposo, esa bomba que poco a poco crecía hasta que finalmente estalló, y el terrateniente, lleno de celos por la cercanía entre ambos cerca a un río, mandó a ejecutar a su esposa por infidelidad, y al soldado lo torturó, atando sus manos por detrás, colgándolo a un árbol y acabando así con su vida. Pero, sin estar aún satisfecho, tomó su cuerpo y lo arrastró con ayuda de su caballo hasta que la cabeza se desprendió por completo. En aquellas veredas solitarias donde abundan los árboles y matorrales, muchos afirman haber visto un jinete en plena luna llena, cuyo cuerpo no tiene cabeza. Abundan las apariciones en Semana Santa, desde Michoacán hasta la Ciudad de México. Ningún estado se salva de aquella aparición espectral, pues lo único que tienen en común son aquellos caminos desolados y salvajes, donde un jinete extranjero busca desesperadamente aquello que le robaron, su cabeza. La carreta chillona. Primero se escucha antes de verla, con el sonido de llantas oxidadas, huesos rotos y cadenas chocando las unas con las otras. Al materializarse, resulta en una carreta o carretilla de madera moviéndose sin ningún animal ni persona, atrayendo a las personas chismosas, criticonas y juzgonas, para, al ver la aparición, llevarse sus almas de manera inmediata del espanto. Se dice que es arrastrada por la muerte, cargando con cuerpos humanos en descomposición que se retuercen como pulpos, decorada por calaveras, en especial de una con grotesca sonrisa estancada en uno de sus palos, gritando a todo pulmón los nombres de las personas mentirosas, falsas e hipócritas, utilizándolas como chivo expiatorio ante los pueblerinos. Si te gustaría volverme a escuchar con otras historias, no dudes en apoyarme en este nuevo canal y compartirlo para darlo a conocer. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en otra aventura.